Recuerden que estamos compartiendo una serie sobre la humanidad en los personajes bíblicos y hoy vamos a estudiar a los padres de Jesús, específicamente a José. Recordemos el pasaje que nos ha inspirado a realizar estos estudios. Está en Santiago capítulo 5, versículo 17, que dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y lo que nosotros hemos dicho durante toda esta serie de estudios, hermanos, es que cada uno de ellos, como ya hemos estudiado de Daniel, como ya hemos estudiado de Pedro, de Moisés, de Elías, y ahora estamos estudiando de los padres de Jesús, cada uno de ellos eran seres humanos, pues, y tuvieron sus aciertos, tuvieron sus errores, y como decía Juan el domingo pasado, estos estudios no es para que nosotros justifiquemos nuestra falla diciendo que somos seres humanos. Al contrario, estos estudios es para que valoremos que Dios puede usarnos a cada uno de nosotros con todos nuestros errores y con todos nuestros desaciertos, pero siempre con la mira a madurar, a crecer, a perfeccionarnos en el amor de Dios. Para entender mejor lo que vamos a estudiar es necesario conocer las etapas de una boda judía, muy distinta a nuestras bodas occidentales. Para comenzar, las bodas judías duraban a veces hasta una semana de celebración y las costumbres son distintas, aunque vamos a encontrar mucha semejanza en algunas cosas. ¿Cómo era una boda judía? ¿Cómo era lo que ellos llamaban el desposorio? Eso es lo que vamos a estudiar. Lo primero que nosotros vemos en la boda judía es que una persona o el joven que pretendía a una chica tenía que ir a pedirle la mano al padre o al hermano mayor de la mujer. Pero este hombre no podía ir con las manos vacías. Lo primero que tenía que hacer era ir y hablar con el padre de la niña o con el hermano mayor acerca de la dote que iba a pagar. ¿Para qué era la dote? La dote era como una garantía. El joven se estaba llevando a la hija del señor que le está pidiendo la mano, y este necesitaba tener una garantía, una garantía para saber que su hijo iba a estar bien. Y dos, está quitando una persona que le provee a su hogar y él necesita cubrir esa falta económica que va a haber. Entonces, la dote variaba según el tipo de mujer. Se llamaba la dote o el mohar. Si era una mujer virgen, si era una doncella, el joven tenía que pagar o dar una dote mínima de 200 denarios. 200 denarios. Si era viuda, la dote era de 100 denarios. Y si era la hija de un sacerdote, su precio era de 400 denarios. Así que el joven que quería casarse, si quería ir a pedir la mano, tenía que ver según la mujer, según si era virgen, según si era viuda o según si era hija de un sacerdote, debía pagar. Eso era lo primero que él tenía que hacer. Llevar y ponerse de acuerdo con el padre de familia y ver cuánto iba a ser la dote. La dote de una mujer mínima eran 200 denarios, pero eso podía pasar de ese precio. Labán, un personaje que nosotros tenemos en la Biblia, ¿verdad? El suegro, el que vino a ser suegro de Jacob, ahí no es Labán, ahí es Jacob. Jacob, como no tenía dinero, su dote fue de 7 años de trabajo por Raquel. Al menos pensaba él. Jacob le pagó a Labán, disculpen ahí el error de la plantilla. Jacob le pagó a Labán, su dote fue de 7 años de trabajo. Él quería casarse con Raquel, que Labán le salió primero con Lea y después tuvo que trabajar por Raquel, ya es otra historia.
Pero ahí vemos un ejemplo de alguien que va a pagar una dote. Luego, el muchacho, aparte de ir a ponerse de acuerdo con el padre, él tenía que llevar un documento. En hebreo se dice ketubá, que es un documento escrito. El joven debía llevar consigo un contrato de esponsales en forma escrita. Era un documento. Ese documento se llamaba Chitre Erusin. Era redactado por las autoridades religiosas judías y era costeado por el mismo pretendiente. Entonces el hombre tenía que llevar el contrato y ponerse de acuerdo con el padre cuánto iba a ser el dote, la dote, anotarla en el ketubá, anotarla en el documento escrito. Y por último, si el padre aceptaba, el joven también tenía que llevar y entrar con una vasija de cuero de ganado, donde de llegar a un acuerdo con el padre o con el hermano mayor, el joven iba a compartir del vino que traía en dicho envase. Era una manera como de hacer un brindis. El joven llegaba y destapaba su cuero, su odre, se llama un odre, destapaba su odre, tomaba del vino, le daba al papá, le daba al hermano mayor y a veces incluso invitaban a la muchacha para también brindar por la ocasión. Luego, el joven, cuando un joven o cuando los de la comunidad veían que el joven asistía a una casa y lo veían entrar portando estas tres cosas, la dote, el ketubá y el odre, pues ya la gente sospechaba y ya se sabía cuál iba a ser el objetivo de su visita. Si el padre accedía, aparte de firmar el contrato, el pretendiente le ofrecía el vino que llevaba y el padre tomaba. De la misma manera hacían pasar a la hija, quien también tomaba del mismo. Era la manera de sellar los esponsales. Y de ahí en adelante, hermanos, de ahí en adelante, estos dos jóvenes eran desposados, comprometidos al matrimonio. Eso es algo totalmente distinto a lo nuestro. Hoy día una pareja de novios aún no tienen el compromiso como tal. En el judaísmo, ya cuando el hombre iba y el padre accedía, ya era como si fuesen esposos. De hecho, se describían ya como esposos. La mujer ya tenía esposo, el hombre ya tenía esposa. La única diferencia es que todavía no iban a intimar, todavía no iban a consumar el matrimonio, sino hasta dentro de un año después. Si el prometido deseaba ponerle fin a la relación antes de la boda, llámese boda, la ceremonia religiosa, tenía que poner en manos de la mujer una carta de divorcio, del mismo modo que tendría que hacerlo en caso de que estuvieran casados. En Deuteronomio 24, 1 al 4 nos habla más o menos de esto. En la ley judía se permitía que una persona se divorciara. Este certificado de divorcio tenía que ser firmado por al menos 2 testigos. Por la entrega de la certificación del marido a la esposa tenía que llevarse a cabo en presencia de al menos 2 testigos. No se requería ningún juez ni tribunal para el procedimiento según la Mishnah. El certificado consignaba y decía, he aquí, a esta persona se le permite casarse con cualquier hombre. Entonces la ley judía permitía, aparte del divorcio, permitía una segunda nupcias. Si alguno de los contrayentes moría en la etapa del desposorio, o sea, antes de consumarse el matrimonio, al sobreviviente se le consideraba viudo o viuda, por lo que había la posibilidad, hermanos, de que hubiesen viudas vírgenes. Había esa posibilidad. Por eso el padre iba a cobrar cierta dote por una viuda, porque el marido moría en pleno desposorio, no se había consumado el matrimonio y la viuda todavía continuaba siendo vírgenes, pero ahora en un estado civil como viuda. A partir, hermanos, de la firma del contrato del desposorio, se comenzaba a preparar la boda. Y el hombre se dedicaría a fabricar una casa donde llevaría a vivir a su esposa. Este tiempo abarcaba aproximadamente un año.
por 12 meses. Y durante este tiempo, y esa es la gran diferencia con el nuestro, el hombre y la mujer estaban comprometidos. La novia era tratada como si realmente fuera la esposa, sin llegar a la intimidad, como dijimos anteriormente. Ahora, lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que la luna de miel duraba un año. Un año, imagínense, de luna de miel. En Deuteronomio 24:5 dice, a un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa, haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Esto era lo más bonito de toda esa parte de la ley. Un año, imagínense, un año de luna de miel. Un año el hombre en libertad con un propósito, para hacer feliz a la mujer con que se casó. Ya teniendo claro lo que era un matrimonio judío, vamos a analizar el desposorio entre José y María. Eso está en Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 56, y también está en el Evangelio de Mateo. María estaba desposada con José, es decir, estaba comprometida. Ellos estaban viviendo el tiempo del desposorio. No habían intimidado. La Biblia dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo que vamos ahorita a rescatar de este texto es que nos está dando la condición de esta pareja. Estaban desposados y ya según la boda judía sabemos qué significa estar desposada María, estar desposado María con José. Ambos eran esposos. Ahí dice José, su marido, como era justo y no quería enfermarla, quiso dejarla secretamente. El hombre era esposo, era marido de la mujer, aunque el matrimonio no se haya consumado. María concibió del Espíritu Santo. En Lucas 1:26, vamos a leer Lucas 1:26 al 56, lo vamos a ir leyendo poco a poco aquí. Dice lo siguiente: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Elizabeth era la mamá de quien iba a ser Juan el Bautista. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel. Pues soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Esto cumpliéndose la profecía de Isaías, que de una virgen iba a concebir. Se le dio la noticia, a María se le dio la noticia de que su pariente Elizabeth, quien había sido estéril, también había concebido y tenía 6 meses de embarazo. Lucas 1:36 nos dice: además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. María respondió:
soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. María decide ir a visitar a Elizabeth. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo, donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth, Juan el Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipe derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a su descendiente para siempre. María, de la cual vamos a hablar la próxima semana y a explicar cada uno de estos pasajes. María estuvo en casa de Elizabeth 3 meses y regresa nuevamente a Nazaret. Ubiquémonos, el texto que dice eso es: María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Entonces quiero que se pongan en el contexto. Cuando el ángel se le apareció a María, María estaba en Nazaret y fue el momento en que le dijo que había concebido del Espíritu Santo y le dio la noticia de que Elizabeth estaba embarazada. Recién concebida del Espíritu Santo, María viaja a Judá a visitar a su prima Elizabeth y se queda en Judá 3 meses. Luego vuelve a regresar a Nazaret, a su casa. Y es aquí donde va a entrar lo que vamos a estudiar acerca del papel de José en el plan de salvación de Dios y analizar a un José humano. La Biblia, hermanos, no da muchos pormenores acerca de José. De hecho, no nos habla ni siquiera de la muerte de José. Sabemos que Jesús quedó huérfano de padre porque no volvió a aparecer y la única que aparecía era siempre María. La tradición oral pues dice que murió siendo Jesús muy joven. José era un hombre judío, sin lugar a dudas. Era descendiente del linaje de David, según la genealogía en el Evangelio de Mateo. Y como lo dijimos también al principio, pues lo corrobora el Mateo 1:16, José era el esposo de María, de esa María de la que estamos hablando. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Mateo 1:16. José también, hermanos, era un hombre pecador. Era como era Elías, como era Daniel, como eran todos los hombres que hemos estudiado hasta ahora. Con los mismos sentimientos y las mismas emociones y las mismas pasiones de todo ser humano. ¿Por qué digo yo que era un pecador? Porque la Biblia en Romanos 3, versículo 9 al 10, dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, todos están bajo el poder del pecado. Como dice la Escritura, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Pablo, escribiendo la carta a los romanos, dice que todos hemos pecado. Por lo tanto, José, Daniel, Elías, Pedro, cada uno de los apóstoles, María, todos eran pecadores.
el único ser humano que no cometió pecado fue Jesús. Y por eso cuando murió en la cruz, su muerte lo hizo para redimirnos a todos de nuestros pecados. Si Jesús hubiera cometido un pecado, su muerte habría sido por el pecado que cometió. Pero como Jesús no cometió pecado, su justicia pasó a nosotros, dice 2 Corintios capítulo 5. Hay gente que se puede alarmar porque uno diga, José es un hombre pecador, sí, como lo fueron todos los personajes bíblicos. Ahora, como todos los seres humanos, también José alcanzó su justificación, su redención y su propiciación por su fe en el Mesías. Hebreo 9:15 dice que todos los pecados, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, son redimidos por la sangre de Jesucristo, por la fe en la sangre de Cristo, por la fe en el Señor que murió en la cruz. Y una de las cosas más maravillosas es que José, pues, ayudó en parte en la crianza de quien iba a ser el Mesías. Eso es algo que nadie se lo va a quitar, como también nadie le puede quitar a María el hecho de haber criado a Jesús, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. José, hermanos, tenía 3 meses sin ver a María. Recuerde que María había ido a visitar a su prima, a Elizabeth. Tenía 3 meses sin ver a María, pues esta había viajado a Jerusalén a visitar a su pariente. Cuando José despidió a María, María recién había concebido del Espíritu Santo, la barriguita de María, pues ni se le notaba. Pero 3 meses después, cuando regresa a Nazaret, pues ya empieza a ver un vientre abultado. José ve a María y se da cuenta de su embarazo. Y ahora pongámonos un poco en los pantalones de José. Hombres, pónganse un poco en los pantalones de José. La próxima semana las mujeres se van a poner un poco en los pantalones de María. Y ahorita también de una vez en este estudio. ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de José? ¿Cuántas cosas pasarían por su mente? José era un hombre con pasiones, tan ser humano como cualquiera de nosotros, hermano. Y el ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Todos tenemos esa mente en que nos pasan una gran cantidad de cosas y en una situación como esta, que va, despide a su mujer para ir a Judá a visitar a su pariente y cuando regresa viene embarazada. ¿Qué pasó ahí? Las cosas que haya pasado por la mente de José son cosas que pueden pasar por la mente de cualquier ser humano. Pero de seguro, José, conociendo la ley de Moisés, hermano, en ese momento le llegó a la mente lo que decía la ley en Deuteronomio capítulo 22, versículos 13 al 24. Habían 3 cosas que decía la ley. El primer caso era que una mujer fuese difamada. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella, la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa, diciendo, me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. El padre deberá decirles, yo le di mi hija a este hombre para que fuera su esposa y ahora él la desprecia. Aprovecho la oportunidad para explicarles en la boda judía qué pasaba después de que el hombre le preparaba la casa a la mujer. Llegaba el momento de la ceremonia. Cuando estaba el momento de la ceremonia, todos reunidos en la casa, podría haber sido la casa paterna, se reunían todos en la casa paterna, hacían la fiesta, hacían la celebración que duraba tanto tiempo, pero en un momento de la celebración, los esposos se iban a su cuarto para consumar el matrimonio. Y siempre habían testigos donde esperaban la reacción del marido. Si el marido, si pasaba esto que estamos leyendo, si en el momento de que va a consumar el matrimonio y él se da cuenta y la acusa de que la mujer no era virgen,
me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen, él se lo comunicaba a los testigos que estaban fuera y los testigos anunciaban, ¡epa! La mujer resultó que no era virgen. Los padres decían, la ha acusado de conducta vergonzosa diciendo, descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad. Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán, también les impondrán una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar al padre de la mujer por haber acusado públicamente de conducta vergonzosa a una virgen de Israel. La mujer seguirá siendo esposa del hombre y él jamás podrá divorciarse de ella. Para él no había segundas nupcias. Él jamás podrá divorciarse de ella. Este es el caso de una mujer difamada. Pero vamos al segundo caso, que es el caso de María. El caso de la mujer que no llega virgen al matrimonio, o sea, a la noche de la celebración. El caso de la mujer, que el hombre va a acostarse con la mujer y dice, epa, esta no fue virgen. Bueno, este es el caso. Pero supongamos que las acusaciones del hombre son ciertas y puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevarán a la puerta de la casa de su padre. La ley era ruda. Y allí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas, porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Deuteronomio capítulo 22, versículos 20 al 21. Si resultaba que de verdad la mujer no era virgen, pues el hombre la acusaba y la mujer era apedreada. Gracias a Cristo que nos libró de esta ley de Moisés. No sé cómo puede haber gente que quiere regresar a esa ley. Y el tercer caso era el caso de la mujer desposada que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio con otro hombre. Supongamos que un hombre conoce a una mujer virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberás llevarlo a ambos hasta la puerta de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda y el hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Este en el caso de que una mujer tuviera relaciones sexuales con otro hombre que no era su esposo antes del matrimonio y después también era condenado como adulterio. María, hermano, regresando al tema de María y José, María entraba, según la ley de Moisés y según el pensamiento de José, en el segundo caso. Estaba comprometida y claramente no era virgen ante los ojos de cualquier hombre. Usted y yo sabemos que era virgen porque era concebida por el Espíritu Santo, pero hasta ese momento José no sabía nada de eso. Hasta ese momento José pensaba que María lo había engañado. Y la sociedad pensaba lo mismo. José amaba a María. Sus pensamientos lo atormentaban. Pensaba que María había cometido vileza. Y si la acusaba, entonces María debía ser lapidada. Y él quedaría libre. Pero la mujer que amaba debía ser apedreada. Lo decía la ley de Moisés. Pero si aceptaba a María y al bebé, su reputación se vendría abajo, pues había faltado a su compromiso de no tocar a María antes de la noche de boda. Imagínense entonces la posición que tenía José, hermanos. Si la acuso, María muere. Y el bebé, por supuesto. Si la acepto y digo que el bebé es mío, entonces ante los ojos de la familia del padre, de la madre, perdón, ante los ojos de la familia de María, ante el padre de María, él iba a quedar como un irresponsable. Él no había cumplido el documento escrito, el que tú vas. Por lo que José estaba entonces en 3 y 2. José tenía que tomar una decisión, sus pensamientos iban, sus pensamientos venían, no era nada sencillo lo que él estaba viviendo. Dice Mateo 1:19, José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Esta fue la decisión que tomó José.
voy a romper el compromiso en privado, de manera que nadie se va a enterar. Pero pasaba algo, que un embarazo 6 meses más adelante va a haber un bebé o la barriguita lo va a delatar. Si lo hacía secretamente, también su reputación se vendría mucho más abajo, porque aparte de que los padres iban a ver mal que él haya violado el Ketubot, el documento escrito, también lo va a ver peor, porque ante los ojos de la sociedad, José estaba abandonando a una mujer que había embarazado, porque de lo contrario la hubiese acusado. O sea, que José no la tenía nada fácil, hermanos. La decisión a tomar era la muerte de María y el bebé o su reputación. Y uno puede decir, pero José, ¿qué culpa tuvo José en todo esto para estar en esta situación? Pues no tuvo la culpa absolutamente de nada, pero eso era parte del plan de Dios. Mientras consideraba esa posibilidad, la Biblia nos dice que José estuvo considerando esa posibilidad de qué hacer. ¿Qué hacer? Ese era el pensamiento de José. ¿Qué hago? Tengo que actuar rápido. Si la recibo, su familia se avergonzará de mí. Si la dejo y no la acuso, soy un responsable que aparte de faltar a la carta de compromiso, la dejo embarazada. Y si la acuso, la van a matar junto al bebé. Estas eran las opciones que tenía José. El José humano que estamos estudiando. Tremendo lío tenía encima el pobre José. Y él era absolutamente inocente de todo. Y es en el preciso instante cuando Dios decide intervenir y aplacar un poco el sufrimiento de ese hombre. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1:20. Cuando Dios ve que en la mente de José hay esa tormenta de pensamiento y que no sabe qué hacer y estaba considerando posibilidades, pero cualquiera que escogiera no iba a dar ningún resultado positivo ni para él ni para ninguno, es donde Dios decide enviar un ángel que se le aparece en un sueño. Y el ángel le dice, no tengas miedo, José, no tengas miedo de recibir a María por esposa, no tengas temor. ¿Por qué no tenga miedo? Porque también aunque él la reciba, va a venir un tremendos líos, como lo vamos a ver ahorita. No tenga miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, la fe de José también está aquí latente. La fe de José está en un papel fundamental. ¿Le creo a Dios a través del ángel o no le creo? Esto trajo en parte tranquilidad a José. Sabía entonces que María no lo había engañado. Sabía que lo que venía en el vientre de María era una bendición y que era una bendición en que Dios se haya fijado en ellos. Entonces, ante los ojos de Dios y ante los ojos de María y ante él mismo, hubo una tranquilidad. María, te voy a aceptar. Dios, voy a aceptar a María, pero ante los ojos de la sociedad, nada había cambiado. Al aceptar José a María, José era un irresponsable. Ante los ojos de la familia, José era un irresponsable. Pero José, ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de la familia, tanto de él como de María, José decidió negarse a sí mismo. No importa qué vayan a opinar de mí, diría José. Lo que importa es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. José, hermanos, en el plan de redención, tiene un papel sumamente importante. El negarse a sí mismo permitió que Jesús pudiera nacer. José pudo haberse dejado utilizar por el diablo. Pudo haber acusado a María y María ser lapidada.
Pudo haber dejado a María sola y avergonzado a María, pero no lo hizo. Por eso que nosotros tenemos que, ante José, mire, quitarnos el sombrero, porque fue un varón de Dios. El hecho de que se negara a sí mismo también tuvo sus consecuencias para la sociedad hebrea, para su familia paterna, para la familia materna, para la familia de María, para todos los que le conocían. José, según ellos, incumplió el Ketubá, el documento escrito. Ese documento que ante el padre de María había firmado, comprometiéndose a no tocarla durante el tiempo del desposorio, comprometiéndose a llevarla a vivir con él. Eso lo había violado José, según ellos. Y ni hablar de María, quien sufrió afrentas por parte de la sociedad y de su misma familia. Pero de esa vamos a estudiar la próxima semana. Fíjense, hermano, que a Jesús, al Señor Jesús, los fariseos, para defenderse de lo mal que lo estaban haciendo, y sabiendo que Jesús tenía razón en lo que les estaba diciendo, sacaron la clásica manera de ganar debates, meterse con la persona. A Jesús lo acusaron. Cuando Jesús le estaba diciendo a ellos, ustedes son hijos del diablo, ellos le respondieron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Una alusión a su persona. Jesús tuvo que cargar con ese estigma desde siempre. Para los hebreos, para los judíos, para la sociedad. Jesús había sido un hijo de fornicación porque José había embarazado a María en la época, no, en el tiempo del desposorio, cuando él se había comprometido a no tocarla. Tal era el punto, hermano. Ese era el pensamiento de la sociedad judía para con Jesús, para con María, para con José. Al punto de que cuando el emperador romano decretó el edicto de que todo el mundo tenía que viajar a Jerusalén para lo del censo, cuando estaba María ya a punto de dar a luz. María tenía familia en Belén, José tenía familia en Belén, y para ello no hubo posada. Ni su propia familia le dio posada. Por esa razón Jesús tuvo que nacer en una cueva, acostado en un pesebre donde comen los animales, con el olor respectivo de la cueva, donde el excremento de los animales era el menú del día, el olor del día. Y ahí, José y María fue el único sitio que encontraron para que naciera el rey del mundo. El plan de Dios, en ocasiones, traerá sufrimientos a hombres como José, pero al final van a redundar en bien para todos. Puede que por ser discípulo de Cristo, la sociedad, la familia, nos trate con manos zurdas. Puede ser que nos traten de traidores, pero vale la pena negarse a sí mismo con tal de exaltar el nombre del Señor Jesús. Si José no lo hubiera hecho, hermanos, no sé qué habría pasado con cada uno de nosotros. Gracias a Dios, jamás lo vamos a saber, pues José actuó como un hombre de Dios. La próxima semana vamos a analizar el papel de María. Vamos a tener un estudio muy hermoso sobre María.